Mi nombre es Joel Caldera y les voy a hablar sobre qué es el oxígeno, el CO2. El oxígeno es un elemento químico esencial identificado con la simbología O. Su número atómico es 8. En condiciones normales se presenta como un gas incoloro, inodoro e insípido. Y su componente fundamental en la respiración aeróbica permite la observación de la energía celular en todos los seres vivos. Mi nombre es Leonel Meléndez y yo les voy a hablar acerca de lo que es la importancia del oxígeno en la ventilación mecánica. Como concepto principal tenemos que el oxígeno en la ventilación mecánica es fundamental para asegurar la oxigenación tisular, corregir hipoxemia grave y mantener la función de órganos vitales en pacientes con insuficiencia respiratoria, mediante el control preciso de variables que los pulmones enfermos no pueden gestionar por sí mismos. Básicamente, el oxígeno es muy importante en la ventilación mecánica porque permite que los pulmones sigan absorbiendo el oxígeno cuando estos no son capaces de funcionar por sí mismos, ya sea que el paciente esté bajo anestesia o que esté bajo una condición grave que no le permita utilizar de forma vital sus pulmones. Bajo esto tenemos también, esto permite lo que es el control de la fricción inspirada de oxígeno, la ley de Fick que mejora la difusión y la prevención de colapso alveolar. El control de la fricción inspirada de oxígeno no es más que la cantidad de oxígeno que le damos al paciente. Esto se ajusta según lo que el paciente necesite. Mientras más oxígeno, hay una mejor oxigenación en la sangre, pero sin excederse. La mejora de la difusión, la ley de Fick, es el oxígeno que pasa de los pulmones a la sangre. Esto ocurre mejor cuando hay una mayor concentración de oxígeno. Mientras más oxígeno, entra más rápido el oxígeno a la sangre. Y evitar el colapso alveolar. Los alvéolos son como pequeños recipientes o bolsitas que están dentro de los pulmones donde se guarda el oxígeno. Si se cierran, no hay intercambio de gases, por tanto no va a llegar oxígeno a la sangre. El ventilador mecánico lo que hace es mantener esos recipientes de oxígeno de los pulmones abiertos para así mantener un constante flujo gaseoso y permitir la oxigenación de la sangre. Mi nombre es Amanda Maduro y yo voy a hablar sobre la ventilación invasiva y no invasiva. Lo primero es que la ventilación mecánica es fundamental para los pacientes con insuficiencia respiratoria y esta se puede dividir en estos dos tipos de ventilación, la invasiva y la no invasiva. La ventilación invasiva es el tipo de ventilación que se realiza a través de una traqueostomía o con un tubo endotraqueal, lo que significa que se introduce un dispositivo directamente en la vía aérea del paciente. Se utiliza cuando el paciente no puede respirar adecuadamente por sí mismo y es el tratamiento más habitual en casos graves de insuficiencia respiratoria, como con el síndrome de distrés respiratorio agudo. Su principal ventaja es que permite un control total de la respiración, incluyendo el volumen, la presión y la concentración de oxígeno. Sin embargo, es un procedimiento más complejo y puede tener riesgos como infecciones o lesiones en la vía aérea. Ahora, la ventilación no invasiva, a diferencia de la invasiva, esta no requiere una intubación, se administra mediante una máscara facial o nasal, lo que hace menos agresiva para el paciente. Se utiliza específicamente en situaciones concretas como lo son el edema agudo de pulmón de orden cardíaco, una insuficiencia respiratoria hipercápnica, especialmente en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y tiene como objetivo el mejorar la ventilación y evitar la intubación, siempre que el paciente esté consciente y pueda colaborar. En resumidas cuentas, la ventilación invasiva se utiliza en casos más graves y permite un mayor control, mientras que la no invasiva es menos agresiva y se utiliza cuando aún es posible evitar la intubación.
Ambas técnicas son fundamentales y se eligen según la condición clínica del paciente. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Ariana Rivero y en esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre la ventilación mecánica. La ventilación mecánica se conoce como todo procedimiento de respiración artificial que emplea un aparato para suplir o colaborar con la función respiratoria de una persona que no puede o que no desea que lo haga por sí misma. El ventilador es un generador de presión positiva aérea que, como se ha mencionado anteriormente, suple con lo que es la fase activa del ciclo respiratorio, es decir, fuerza la entrada del aire en la vía aérea central y en los alveolos. El beneficio principal de la ventilación consiste en el intercambio de gases y en la reducción del trabajo respiratorio. Funciones de la ventilación mecánica. Dentro de las funciones están las siguientes: previene lesiones, estabilización hemodinámica, soporta e intercambio de gases, asegura una adecuada oxigenación e eliminación del dióxido de carbono en pacientes con insuficiencia respiratoria, reducción del trabajo respiratorio, reduce el esfuerzo físico que realiza el paciente para respirar, disminuyendo el consumo de energía y permitiendo el descanso de la musculatura respiratoria. Y por último, mejora la mecánica pulmonar, aumenta el volumen pulmonar, previene el colapso alveolar y mejora la distensibilidad pulmonar. Adiciones para no realizar el agotamiento alveolar. Por un lado tenemos lo que es el neumotórax, o llamado el pulmón hinchado. Cuando el aire que debería llegar a los pulmones se va hacia la parte externa, que rodea el pulmón, porque hay un agujero. Esta maniobra de reclutamiento usa presiones altas, entre 40 y 60 centímetros de agua. Esta presión que va hacia el pulmón, como hay un agujero, se va hacia la zona pleural, como se ve en la imagen. Este aire atrapado, que se va hacia afuera, lo que va a comprimir o comprimiendo el corazón y el otro pulmón sano que tenemos, que a esto se le designa neumotórax. Es una emergencia mortal porque el corazón deja de latir. Y si se van comprimiendo con mucha presión. Por otro lado, tenemos las que son bulas o quistes, como podemos ver en la imagen, que son unas pequeñas burbujitas que están en los alveolos. ¿Qué pasa? Al aplicarle una cierta presión, que es la técnica de reclutamiento, estas bulas no aguantan y estallan. Al romperse crean un neumotórax instantáneo. ¿Qué es lo que pasa? Destruye todo lo que es la estructura del pulmón. O se le dice que son zonas de paredes muy delgadas que pueden romperse, y se lo crea lo que es un barotrauma al alcanzar presiones de 40 a 60 centímetros de agua. Otra de las contracciones muy importantes es la hemorragia alveolar. Como vemos en la imagen, los alveolos están totalmente llenos de sangre. Esa es la palabra más sencilla. Los alveolos, en vez de llenarse de aire, se llenan de sangre. ¿Qué pasa? En el reclutamiento alveolar, cuando se aplica, es porque necesitamos abrir los alveolos colapsados por falta de aire. Que esta maniobra se utiliza de esta manera, o por el tipo de modo que utiliza el alveolo. En cambio, la sangre es un tipo de fluido que no se puede comprimir fácilmente, y que además evita que los capilares están rotos o dañados. Si tenemos que es presión alta, esa presión va a empujar la sangre con más fuerza, pudiendo empeorar la hemorragia. Y además
lo empeora. Además, la presión que puede forzar a que entre aire a los vasos sanguíneos rotos causa una embolia gaseosa, que son burbujas de aire en la sangre, lo que es gravísimo. Tienes otra contradicción, inestabilidad hemodinámica. Bueno, continuando con la estabilidad hemodinámica, también viene mucha similitud con el neumotórax. En este caso, al inflar los pulmones tanto aumenta la presión dentro del pecho. Esto no porque es un agujero, sino porque estamos aplicando mucha presión a los pulmones y esto aprieta lo que son las venas cava, las tuberías que traen la sangre de regreso al corazón. El peligroso es que las venas están apretadas, al corazón no llega la sangre para bombear y el paciente, ya que estaba inestable, su presión cae a cero y entra en paro cardíaco. Estas son una de las contracciones más peligrosas, pero como podemos ver en la diapositiva siguiente, tenemos otras contradicciones. Pero ¿qué pasa si necesitamos ventilar a un paciente y aún así tenga estas contradicciones? Bueno, en vez de tratar de abrir el pulmón, aplicamos lo que es la ventilación protectora si el pulmón ya tiene bula o ya no utilizamos presión alta, sino trabajamos con presiones volúmenes bajos. Esto es lo más bajo que puede utilizar el ventilador, que van de 4, en vez de meter mucho aire, metemos entre 4 y 6 centímetros de agua, 6 litros. Además, aceptamos lo que es hipercapnia permisiva, como estamos metiendo poco aire, el CO2 eleva un poco. Los médicos permiten siempre que los valores suban un poco más de lo normal para no romper el pulmón, intentando de sacar todo el pulmón, todo el CO2 de una sola vez. Y estas son una de las contracciones, pero sí podemos ventilar en caso tal, pero utilizando estas dos técnicas. Para terminar, tenemos una frase del doctor Lamarche en 1992 que dice: Open your wound y get it opened. Abre el pulmón y manténlo abierto.